Bueno, entonces ahora empezamos con los sistemas unifásicos. Aquí, hoy vamos a ver densidades de líquidos y sólidos, que les digo es una continuación de la parte termodinámica para gases. Y aquí vamos a ver algunas definiciones o la definición, ¿sí? Entonces, también aquí es importante saber que, por ejemplo, aquí no me acuerdo cómo lo manejas, como el volumen específico es igual a 1 sobre la densidad, por unidad de masa. Entonces, va a tener unidades de eh, volumen. Nada más sería cosa de checar, ¿verdad? Que si es parece que si con el gorrito es por unidad de masa. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, es masa por volumen en general, ¿no? Y aquí también cabe mencionar que la densidad, esto no está en el libro de Felder, pero sí es, creo yo, bueno recordar que es una propiedad intensiva. Y la masa, propiedad, al igual que así como que ambas, propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto no depende, aquí se pone, estoy viendo de acuerdo, no depende de la cantidad de materia. Sin embargo, la propiedad extensiva sí depende de la cantidad de materia. ¿Cuáles son las que nos interesan más? O las que hacemos, pues es la propiedad intensiva. Por ejemplo, podemos ver que la densidad es una relación, un cociente de dos propiedades extensivas y nos da una propiedad intensiva. Entonces, otra es la presión, que es una propiedad intensiva que está dada como fuerza por unidad de área. Propiedad extensiva y propiedad extensiva, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades que a nosotros nos interesan? Les digo, si no mal recuerdo, el volumen específico, así, pues si no te lo vamos a ver nada más la nomenclatura que maneja Felder, es E entre N. Sí, esta es una propiedad intensiva que está, ¿cómo podemos, y esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos pasar una propiedad extensiva a una propiedad intensiva dividiéndola entre la cantidad de materia y ya se vuelve una propiedad intensiva? Esta es una propiedad, el volumen, intensiva. Entonces, aquí nada más también otra cosa importante. Por ejemplo, la entalpía, es que aquí no sé cómo, vamos a ponerla así como si fuera específica, pero por unidad de materia. Es H entre N. Entonces, esta es la entalpía. Que nos sirve, por ejemplo, para determinar la cantidad de energía cuando es un proceso a presión constante. Entonces, nosotros no queremos saber si por un litro, por ejemplo, de agua, si tenemos un litro de agua o 10 litros de agua, pues vamos a tener distintos valores porque necesitamos una mayor cantidad de energía cuando se tiene mayor cantidad de materia. Entonces lo que se hace es dividir entre el número de moles o a partir del peso molecular, porque nosotros sabemos también, esa es la otra, ¿no? Peso molecular es igual a la masa por unidad de mol, gramo por mol, ¿no? Entonces aquí podemos decir N es igual a la masa del peso molecular. No me acuerdo cómo lo pone Felder ahí, el peso molecular. ¿Sí? Bueno, entonces, también otra definición que utiliza Felder
para la densidad de una mezcla de líquidos, se tiene dos ecuaciones, la densidad de una mezcla N líquidos. Aquí lo pongo aquí. N líquidos puede estimarse de dos maneras. Una es esta, sobre la densidad, que es igual a la sumatoria desde igual a 1. Hasta N componentes de X, Y. Esta es la fracción. Esta es la fracción másica de todos los componentes. Esta es la primera ecuación. También se tiene una, dice, segundo, se podría obtener simplemente el promedio de las densidades de los componentes puros, ponderando cada uno de ellos según la fracción másica. Entonces la otra ecuación, que está, ya no se alcanza a ver bien, voy a bajarla con... Sí, está ahí. La densidad es igual a la sumatoria igual a 1 de N de X5 Y. Sí. La 2. La ecuación 1 calcula el recíproco de la densidad de una mezcla o el volumen específico, ¿sí?, de esta, como el promedio ponderado de los volúmenes específicos. Entonces ahí después la ecuación. Aquí les pongo bueno, aquí les pongo este folder. La gráfica, ahí está, ¿no? Entonces, valores experimentales, a ver, déjenme ver si se me enfoca en mi cámara. Ahí está. Entonces, densidades de la mezcla. Del lado izquierdo, estas densidades experimentales estimadas y estimadas de mezcla. Los valores experimentales se tomaron de Perry, del libro de Perry, o el manual. Para ácido sulfúrico, agua, ¿sí? Entonces, en el eje de las X tenemos por ciento de peso del componente no acuoso. Es una mezcla H2SO4, H2O. Entonces, aquí también es importante. Del lado izquierdo, ¿qué componente tenemos? A ver quién me dice. Del lado izquierdo. Y del lado derecho, ¿qué tenemos? Pues del lado izquierdo es por ciento del componente no acuoso, que es ácido sulfúrico. Pues aquí no vamos a tener más que agua, ¿sí? Por eso es de 1 gramo sobre mililitro del lado izquierdo, ¿sí? Y luego del lado derecho, pues vamos a tener 100%. Entonces aquí, bueno, va a ser H2SO4 y CH3 H2O. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener este componente CH3OH y aquí vamos a tener H2SO4. ¿Sí? Y en medio tenemos la mezcla. O sea, lo que voy es que en los extremos tenemos los componentes puros, ¿sí? Y en medio se tiene la mezcla. Entonces, ahí la ecuación 512 es la 2 que puse acá, que es la que se ajusta un poco menos a los datos experimentales, principalmente con el H2CO4, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sí? Pues vamos a ver este ejemplo, que es determinación de la densidad de una solución. Y si determina la densidad en gramos centímetros cúbicos de una solución acuosa, densidad, gramos sobre centímetros cúbicos, una solución de H2SO4, 50%,
50% por peso a 20 grados centígrados. A 20 grados centígrados. Dice inciso 1, consultando el valor tabulado. Es 1. Valor. 2. Una de las fuentes bibliográficas que se utiliza frecuentemente, bueno, aunque digo es para ingeniero químico, es el libro, es el manual de Perry. Sí, tiene muchos valores tabulados de diferentes densidades, viscosidades. Y 2, suponiendo de volumen de los componentes de la solución. De los componentes. Sí. 1, entonces, ahí lo que nos maneja es, la poner con azul. Dice, busca el dato en manual de Perry, que contiene las tablas de gravedad específica de solución de ácido sulfúrico. Según esta tabla, la densidad a 50% de H2SO4, H2SO4, 20 grados centígrados, es igual a 1.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, esto les digo que es de tablas. Ahora, el 2 es suponer la utilidad de volumen de los componentes, o sea, una de las dos ecuaciones anteriores. Entonces, aquí tenemos que la densidad de los componentes puros, H2O, a 20 grados centígrados. Por eso es importante poner las condiciones de temperatura. Entonces, esto es igual a 0.998 gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad del H2SO4. Aquí lo que no está, lo maneja a 18 grados centígrados con un cierto error. Sí, es 1.834 gramos sobre centímetros cúbicos. Y esto, pues viene, estos valores vienen del libro o del manual, perdón, del manual de Perry. Entonces, el cambio de densidad para el H2SO4 de 18 grados a 20 grados es despreciable. ¿Sí? Aunque en el manual de Perry, página 202-131, indica los datos de expansión térmica para el H2SO4 y podría usarse para hacer esta corrección mínima, pero bueno, ya no se va a hacer eso. Entonces, ya lo que se hace es utilizar la ecuación de la densidad, o las dos ecuaciones, y a ver cuál es la que se aleja o se aproxima más. Entonces, una es esta, la de la mezcla, que sería igual a la fracción 0.5 entre 0.98, 99.8, más 0.5 entre 1.834, que esto es igual. Bueno, entonces este es el valor. ¿Y qué le hacemos? Pues sacarle el inverso. 1 entre 1.292. La densidad le saco el inverso. Es igual a 1.229 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? A partir del valor de densidad es igual a 1.29, que ese es gramos sobre centímetros cúbicos, y de tablas, que fue de 1.3951
al 50%. Aquí la poner al 50%. Así les hago, por ejemplo, o se ven fenómenos de transporte, que se evalúa, ¿no? Se evalúa 50 grados, 50% y 20 grados centígrados. ¿Sí? Eso es lo que luego representa, para no poner en los paréntesis. Pero bueno, entonces este es igual a 1.3951 gramos sobre centímetros cúbicos. Y aquí es lo que dice Felder. Suponiendo aditividad del volumen, la densidad calculada difiere, por tanto, de la densidad verdadera, dada en el inciso 1. Por otra le voy a poner esta. Así lo pone él. Como es 1.29 menos 1.3951 entre 1.3951. Todo esto por 100. ¿Sí? Que sería menos el 7.3%. Este aquí yo lo vería como el... Pero bueno, es que ahí este lo pone como el teórico, no me recuerdo, ¿sí? Menos el verdadero entre el verdadero por 100, ¿sí? Para ver el porciento de error. Dice ahora, suponiendo aditividad del volumen, la densidad, bueno, ese ya está. Como alternativa se podría estimar la densidad aplicando la ecuación 5.2. Es esta, la de la densidad es igual a la sumatoria de la fracción por la densidad, ¿no? Que la habíamos visto anteriormente. Entonces aquí esto es igual a 0.5 ¿por cuánto? Por la densidad del agua. Aquí no importa, ¿verdad? Porque es 50 y 50%. 0.998 gramos sobre centímetros cúbicos más 0.5 por 1.83 4 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces la densidad es igual a ¿cuánto? Entonces ahí está, 1.416, que la aproximamos a 1.42. De manera similar, el error de estimación, este es el error de estimación. Error de estimación. Entonces aquí es el error, o por ciento, ¿no? Error de es igual a ¿cuánto? Este es 1.42 menos 1.3951 por 100. Y esto da ¿cuánto? Bueno, entonces ahí tenemos que es 1.78%. Por lo tanto, esta se ajusta mejor al valor real, bueno, al valor tabulado. Entonces, pues tenemos una mejor aproximación con la expresión esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, los siguientes son algunos problemas típicos que requieren de la relación PVT. Aquí cabe mencionar que son, luego por lo regular, yo así les llamo, PVT, o sea, la presión, volumen, temperatura, son las variables termodinámicas. ¿Por qué? Pues está relativamente sencillo, pues con un termómetro pueden determinar la temperatura, el volumen con una bureta, con una pipeta, lo que sea, y la presión con un manómetro. Luego también por eso es importante, pero a partir de estas variables termodinámicas nosotros podemos determinar la cantidad de energía que absorbe o desprende una sustancia o cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, por eso se refiere a Felder a eso, ¿no? PVT para su solución. Dice uno, el propano a 20 grados centígrados y 2.3 atmósferas, bueno, pasa por un flujómetro que indica una lectura de 250 litros por minuto. ¿Cuál es la velocidad de flujo máximo del gas? Y ahí tenemos la temperatura y la presión. Dos, un recipiente de 2 litros se llena con un hidrocarburo gaseoso puro de 30 grados centígrados con una presión absoluta de 25 atmósferas.
¿Cuántos gramos mol de gas contiene el recipiente? Si la masa del gas es de 60 gramos, ¿de qué gas se trata? Son algunas preguntas, ¿no? El último, un cilindro de gas de laboratorio de 20 pies cúbicos puede soportar presiones hasta 400 atmósferas. Cierta mañana, cuando la temperatura es 55 grados Fahrenheit, el manómetro de Bourdon del cilindro indica 380 atmósferas. ¿Cuánto puede aumentar la temperatura antes de que sea necesario cambiarse a otro laboratorio? Entonces, aparte de lo que se había leído, hoy estamos viendo las leyes de los gases. Estas aplican, eso sí aclaro, estas aplican para gases, estas relaciones para gases ideales o gases reales. Eso no, aquí no hay diferencia de que, ay, no es un gas. Estas relaciones se cumplen para cualquier tipo de gas. Entonces, presión es proporcional a la temperatura, si N y B son constantes, un ejemplo práctico, ley expresa. Volumen es proporcional a la temperatura, si N y P son constantes, un ejemplo es el globo. Ahora, ¿cómo es la gráfica? Esta gráfica no sé, esta no hay tanto problema. Esta es la gráfica de presión contra temperatura. Va a ser una línea recta. Pero bueno, si no le igual lo voy a hacer. Entonces, aquí esta, por lo regular, si lo manejamos en Kelvin, y esto es lo que hizo Gay-Lussac. Hicieron a varios experimentos, porque esta es una presión, por ejemplo, esta es otra presión, y lo hice muy lo voy a poner con color negro. Esto no sé si lo vieron, pero es importante también verlo. Entonces aquí nosotros si lo hacemos, lo trasladamos aquí, ¿qué fue lo que encontró? Esto, este es el cero absoluto, 0 Kelvin. En dado caso, en grados Celsius, es menos 273.15 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, esto está a una presión P1, P2, P3. ¿Sí? Ahora, otra de las leyes que nada más también estoy haciendo un repaso, es la relación que existe entre la presión y el volumen, y esto es inversamente proporcional. Un ejemplo práctico, ¿cuál es? Ahora, un ejemplo de la presión que es inversamente proporcional al volumen es la jeringa. Miren, aquí, por ejemplo, tiene un cierto, a ver, déjenme si me enfoque. ¡Ah! Ahí está. Ahí está, miren. Entonces yo le pongo el dedo aquí, ¿qué va a pasar? Tenemos aire en la jeringa. Si le apachurro, ¿qué va a pasar? Pues estoy comprimiendo, estoy agregándole una presión y el volumen que va a pasar, pues va a disminuir, ¿sí? Entonces en principio va a regresar. ¿Sí? Entonces un ejemplo práctico de esto. ¿Sí? Entonces, ahora, esto es siempre y cuando sí N y T son constantes. Esta es la ley de Boyle. La gráfica, que esta se utiliza mucho para termodinámica, presión contra volumen, ¿cómo va a ser? Pues hipérbola. ¿Saben? O entonces, aprovechando esta gráfica, ahorita les voy a digo, ahorita, estamos con gases. Y esto nada más es un repaso, pero sí es importante. Entonces aquí tenemos, le voy a poner con otro color verde, vamos a poner. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de procesos. Es una, entonces, T2, T1, ¿cómo se relacionan T1 y T2? ¿Y por qué? Bueno, aquí vamos a ver de dos formas, cuál es la relación que existe entre T1 y T2. Una, por ejemplo, y aquí viene esto de que si es un proceso isotérmico o no sé. Entonces, estas líneas son isotermas. ¿Qué pasa en un proceso isotérmico? Y aquí nada más vamos a poner otro proceso, y le voy a poner isotérmico constante. Voy a poner aquí, ¿no? Diferentes procesos. Isocórico. Constante. ¿Cuál es el otro que falta? Isobárico.
Porque eso luego también, no, perdón, este no es isocórico, es B constante. Se me está pasando ahorita. Isobárico, B constante. ¿Sí? Y luego el adiabático, U es igual a 0. Esto viene en la parte termodinámica, esto al igual y no. Pero bueno, es importante. Entonces, si nosotros vemos una línea isocórica, aquí es el volumen constante. Al igual este lo voy a poder hacer más grande. Esta, no sé, tenemos presión 1, presión 2. Cualitativamente, ¿cuál es mayor? Presión 2 es mayor a la presión 1, ¿verdad? Nosotros sabemos que de la ley de Charles-Lussac, aquí hice una Charles y luego Charles-Lussac, pero bueno, la presión es proporcional a la temperatura. Si la presión 2 es mayor a la presión 1, por lo tanto, T2 es mayor a T1. No nada más decir, ay, no, sí, pues más o menos se ve, pues no. Entonces, este es a partir de un proceso de qué tipo? Isocórico. Porque el volumen es constante. Ahora, imagínense que no conocen eso. No saben esto, pero bien para no borrar. Entonces, a partir de un proceso isobárico, aquí es P constante, este es B constante, este es B constante. Aquí lo que tenemos es esto, volumen 2, volumen 1. Entonces, cualitativamente, con base en esto, volumen 1 es menor a volumen 2. Ahí apenas se irán a saber, pero bueno. Entonces, nosotros sabemos que el volumen es proporcional a la temperatura. A mayor volumen, mayor temperatura. Por lo tanto, confirmamos que realmente también, por una u otra forma, sabemos o deducimos que T2 es mayor a T1. ¿Sí? Pues esta es la última ecuación, o la última ley, que es la ley de Avogadro, que la relación que nos dice es volumen es proporcional a N, siempre y cuando la presión y la temperatura constan. Aunque aquí, este es un sistema cerrado, aclaro. Aquí otro ejemplo, aunque también puede ser, no, un globo. Un globo, pero ¿cuál es la diferencia entre este globo a este otro globo? Aquí es cuando ustedes están inflando. Aquí está aumentando el volumen. Ahora sí, ahí sí lo están inflando. Están aumentando el número de moles, por lo tanto está aumentando el volumen. ¿Sí? Entonces, todas estas leyes, les digo, se aplican para el gas. Todas las relaciones, esta relación, esta y esta, independientemente si es un gas ideal o un gas real. Ahora, aquí dice también Felder, la ecuación de estado, una ecuación de estado, ¿por qué se le conoce la ecuación de estado a la del gas ideal? Y todas estas nos llevan a, que era lo que les decía, ¿cómo pasamos, por ejemplo, de este volumen a una igualdad acá? A una igualdad, pues se le agrega una constante, no sé, K1 N. Entonces, se le agrega la constante de proporcionalidad. Esto también, se los anticipo, se utiliza mucho, muy frecuentemente esto de pasar de una proporcionalidad. Esto es inversamente proporcional, pero esto es lo que representa es una proporcionalidad. A una igualdad se tiene que agregar una constante de proporcionalidad. Otra nada más para que vean. Por ejemplo, el caso de la ley de enfriamiento de Newton, que luego lo que veo en transferencia de calor y masa, es el calor es proporcional a la diferencia de temperaturas. ¿Sale? Entonces hay una forma que se utiliza que es el calor es igual a H por delta T, donde esta H es una constante de proporcionalidad, pero luego hay veces que se les da algún nombre. Por ejemplo, en este caso se le conoce como el coeficiente de transferencia de calor. Me estoy anticipando un poquito, pero para que vean que se utiliza mucho esto de las proporcionalidades y pasar a igualdades. ¿Sí? Entonces, ya nada más para terminar de todo esto, llegamos a que todas las relaciones anteriores, volumen es proporcional a T, ¿qué más? A N, e inversamente proporcional a la presión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasamos una proporcionalidad a
a una igualdad, B es igual a N, R, T entre P. Y esta es una constante de proporcionalidad. Que se le conoce como la constante de los gases ideales. ¿Sale? Entonces, de aquí, si se alcanza a ver, tenemos la ecuación PB es igual a NRT, que es una ecuación de estado. Esta es la ecuación de estado. Ecuación de estado. ¿Por qué se le llama ecuación de estado? A esta ecuación del gas se conoce como ecuación de estado porque a partir de las variables termodinámicas podemos saber en qué estado de la materia se encuentra. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el agua está en fase líquida? Lo grabo. Entonces, ecuación de estado, ¿cómo sabemos que el agua está en fase líquida? Pues, por ejemplo, la temperatura, a 25 grados centígrados, pero eso también no nada más la temperatura, sino también puede ser relacionada a la presión. Por ejemplo, la ciudad o zona metropolitana, la temperatura en la cual el agua está en fase líquida puede ser 90 y, no sé, 80. Y una presión en la Ciudad de México es de 585 milímetros de mercurio. Sin embargo, si nosotros estamos a una temperatura de 95, aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, ya está en fase vapor, ¿eh? Entonces ahí es tener cuidado. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos a nivel del mar, que es la presión de una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio, y 98, 97 grados centígrados, y créanme que todavía estamos en fase líquida. ¿Sí? Bueno, a lo que voy, esta es una ecuación de estado porque nos relaciona las variables termodinámicas. Y aunque esto también como que no sea una variable termodinámica, también es importante el número de moles. Entonces, me voy a adelantar un poquito a la ecuación de ahí, pero voy a tratar lo demás. Esta es la presión que la maneja como presión absoluta de un gas. Volumen, velocidad de flujo volumétrico también lo podemos manejar. N es la cantidad de moles, y lo estoy leyendo como está ahí. Es la constante, R es la constante de los gases ideales. T es la temperatura, aunque también nosotros la podemos expresar como P por B específico. A ver, déjenme ver. Sí, les digo que así está, a ver, nada más déjenme ver. Sí, volumen específico igual a RT, donde B específico es igual a B entre N. ¿Sale? Entonces, aquí, ahora, aquí se los voy a apuntar. ¿Cuándo se aplica esta ecuación del gas ideal? A gas real, a presiones bajas y temperaturas altas. ¿Sí? Esa es una. Ahora, otra. Dice, no es necesario conocer la especie gaseosa para aplicar esta ecuación. Un mol de un gas ideal a 0 grados centígrados y una atmósfera ocupa 22.415 litros, 415 litros. Sí, sin importar si es argón, nitrógeno, una mezcla de propano y aire o cualquier otra especie única. Sí, bueno, entonces aquí también podemos despejar el valor de R. Lo voy a despejar de acá. R, presión, volumen, entre N y T. Por ejemplo, un valor de R es igual a 0.08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Entonces, aquí hay que tener presente que la temperatura se tiene que manejar en Kelvin. ¿Por qué? Porque es temperatura absoluta. El mínimo valor de la temperatura en Kelvin es igual a 0 Kelvin. Sin embargo, si nosotros lo manejáramos en temperatura en grados Celsius, sería igual a menos 273.15 grados Celsius. Por lo tanto, no se utiliza la temperatura
grados Celsius. ¿Por qué? Porque tendríamos presiones negativas y no hay presiones negativas. De manera similar, el mínimo valor a las presiones es el vacío, que es el cero. ¿Sí? Y bueno, aquí hay otros valores de R, que por ejemplo en el libro de Feller vienen hasta el final y cuestiones de este tipo. Cuando utilizamos o que queremos calcular el volumen o no sé, ahí está. Otro valor que luego se utiliza, por ejemplo, en la parte termodinámica, es el R, es igual a 8.314 joules sobre mol Kelvin, cuando nos necesitamos pasar a energía. Y aquí también podemos hacer porque esto es igual a esto, y hay un factor de conversión de litro atmósfera a joule, que es 101.3, pero bueno, sí. A ver, este está ahí, que es el 8.314. Ahí está. Bueno, entonces ahí también tenemos la expresión para el error en el valor estimado, que es x ideal menos x verdadera entre x verdadera, por 100. Y dice, es posible esperar un error no mayor del 1% cuando la cantidad RTP, el volumen molar específico, o sea, PB es igual a NRT, PB es igual a R, NRT, RT sobre P, eso es lo que se refiere, RT sobre P, que es el volumen molar específico. Ideal si cumple con el siguiente criterio. Siguiente criterio, valor absoluto, 1%. Sí. Okay. Volumen ideal. Igual a RT sobre P. Es mayor a 5 litros sobre mol. 80 pies cúbicos. Es gases diatómicos, como son el H2 o 2, son los gases diatómicos, ¿no? Y que fuera mayor a 20 litros, o 320 pies cúbicos sobre mol. Esos gases monoatómicos. No, perdón, aquí yo lo estoy en gases, otros gases. Es que luego también se utiliza esto de gases monoatómicos y diatómicos. Aquí los manejan como otros gases. Y esto también luego está relacionado con la parte de los el CPE y el CBE para gases monoatómicos y gases diatómicos. Sí. Al igual y voy a ver el ejemplo 5.2-1. Entonces ahí está, es el ejemplo 5.2.1, la ecuación de estado de los gases ideales. Y dice, se almacenan 100 gramos de nitrógeno en un recipiente, o sea, masa es igual a 100 gramos de nitrógeno en un recipiente a 23 grados centígrados y 3 psig, o sea, 3 psig. Uno, suponiendo que el gas tiene un comportamiento ideal, gas ideal, voy a poner aquí, calculo el volumen del recipiente en litros, que tengan unidades de litros. Entonces aquí lo voy a hacer primero esto. Entonces sabemos que el peso molecular es igual a la masa por unidad de moles. Entonces aquí N es igual a la masa entre el peso molecular, que es igual a 100 gramos entre el peso molecular, que es 28 gramos sobre mol.
el número de moles es igual a 3.57. Y también le pasamos la temperatura a Kelvin, es igual a 296 Kelvin. Aquí no lo maneja el punto 15. Y suponiendo que la presión atmosférica, P atmosférica, es igual a 14.7, es a nivel del mar, si no la damos, la tomamos. Entonces la presión total va a ser la presión atmosférica más la presión. Entonces sería la presión del gas, sería 14.7 más 3, 17.7, que serían absolutas. Las, debe ser absoluta. Entonces la ecuación del gas ideal es P es igual, si se alcanza a ver todavía así, nRT entre presión, esto es igual a 3.57 mol por R, que es de... ¿cuánto lo manejo aquí? Ah, no, aquí esta R no la tiene, entonces aquí 296 Kelvin entre R. Sí, así que nada más aquí hay que hacer la conversión. La conversión no hay en litros CIA mol Kelvin, entonces aquí está presión 17.7 CIA, lo voy a hacer así. Entonces aquí lo voy a hacer 14.7 CIA es igual a una atmósfera. El valor de R, que era el que les decía, 0.08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Nada más pasamos la psia a atmósfera y ya. Haciendo el análisis, mol con mol, Kelvin con Kelvin, psia con psia, atmósfera con atmósfera, por lo tanto nos da litros, 72.01 litros. Entonces ahora sí, ahí espero que no haya problema. Ahora, el caso 2 dice, verifique si la ecuación del estado de los gases ideales constituye una buena aproximación para las condiciones dadas, que es el punto 2, ¿no? 2, comprobar, o más bien verificar la ecuación del gas ideal, ¿no? Entonces, para verificar la suposición del comportamiento ideal de nitrógeno, un gas diatómico, aplicamos el criterio 5.3a, que ahorita vamos a ver, 5.2.3a. Como ya determinamos n, volumen ideal, podemos calcular volumen ideal específico, igual volumen ideal entre n en vez de RT sobre P. Entonces, aquí 72 litros sobre 3.57 mol, que es igual a 20.2 litros al mol, que es mayor a 5 litros mol. Con el valor calculado para volumen ideal excede el valor del criterio. Entonces que era de 5, mayor de 5, ¿no? Teníamos un error de 1%. Es probable que la ecuación de estado de los gases ideales produzca un error inferior al 1%, por lo tanto, pues está bien. ¿Sí? Bueno.